es lo que estoy preguntando ahorita. ¿Qué es lo que determina que sean fuertes o débiles? Y es la disociación que se da en forma acuosa. Pregunta de examen. Cuando yo quiero saber si un ácido es fuerte o es débil, tengo que ver qué tanto se disocian en iones. Y recuerden que los iones o electrolitos en presencia, entre mayor cantidad haya de estos, el ácido o la base va a ser más fuerte, mientras que la poca disociación o la poca formación de los denominados electrolitos, entonces esta es, entonces sería un ácido o una base débil. Ahora, un ácido, por ejemplo, el que tenemos acá, el ejemplo que habíamos dado, dice, el ácido acético tiene una constante de acidez de 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Eso qué nos indica a nosotros? El valor, este valor, 1.8 por 10 a la menos 5, entraría aquí. Por lo tanto, el ácido se va a considerar un ácido débil. Ácidos fuertes, habíamos mencionado ayer, por ejemplo, teníamos el HCl, el H2SO4, el HNO3. ¿Qué ácidos son esos? Primero es un ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido nítrico, el tercero. Son considerados de los ácidos más fuertes que hay, ¿verdad? Porque entonces su disociación es bastante rápida. Incluso, fíjense bien, ¿por qué se disocian rápido? Por la presencia de muy poca cantidad de hidrógenos. En la disociación del ácido hay muy poca cantidad de hidrógenos. El enlace que une un hidrógeno en este caso un hidrógeno con un cloro, un hidrógeno con un azufre, aquí con un oxígeno o con un nitrógeno, es un enlace, claro, más adelante. Buenos días, con permiso. Bueno. Chicos. Bueno, entonces, decíamos, dependiendo con quién esté unido, por ejemplo, en el caso del cloro, del oxígeno, son de los átomos más electronegativos. Por consiguiente, rápidamente se van a quedar con los electrones del hidrógeno y el hidrógeno va a quedar libre. Esa es la característica que tienen ahí. Ahora bien, si se dan cuenta, en el caso del ácido acético, por ejemplo, esta ya es una molécula de tipo orgánica. La estructura de esta es una cadena de carbonos y en un solo extremo de la cadena de carbonos está el hidrógeno, que es el que se va a liberar. Entonces, generalmente cuando se libera, la molécula es tan fuerte, está armada tan fuertemente entre los carbonos que no suelta tan fácilmente este grupo, a los grupos carboxilo. Y entonces, ahí entonces vamos a tener una dificultad para poder ionizar, ¿verdad? Entonces, va a haber poca ionización, por lo tanto es un ácido débil. ¿Qué otro ácido podría ser considerado como ácido débil? La mayoría de orgánicos. Carlos, a mí me quedó una duda con eso, disculpe. ¿Por qué el ácido acético es un ácido débil si es 1.8 y dice que si es menor a 1? Sí, por 10 a la menos 5, o sea que sería 0.0000. Sí. Pero entonces los que quedan entre 2 y 99, ¿qué son? Son ácidos. Es que, mire, pues, la constante dice valores mayores que 100 y valores menores que 1. ¿Eso qué significa? Que lo que tú vas a encontrar en el proceso de disociación y la Ka van a ser o valores con un exponente positivo 3, 4, 5, eso te va a ser mayor que 100. Y menores que 1, siempre vas a tener con exponente negativo. O sea, esa va a ser la diferencia. No es que te vaya a dar 2 o 3 generalmente, sino te van a dar valores mucho más altos. Porque la disociación es casi total. Imagínate que no vas a tener solo 2 moléculas del ácido para que te dé un 2, sino que vas a tener miles. Recordate que una molécula, el tamaño de una molécula es realmente muy pequeño. ¿Sí? Entonces, por eso la disociación, la cantidad de iones que se genera es una cantidad increíble, ¿verdad? Por eso están colocados esos valores. ¿Estamos? Sí, ahora. Gracias.
¿qué otros ácidos podrían ser considerados como débiles? Por ejemplo, la mayoría de ácidos orgánicos. Por ejemplo, ácido cítrico, el ácido ascórbico, los ácidos que forman algunas vitaminas, por ejemplo. Entonces, esos van a ser los ácidos débiles, porque hay muy poca ionización ahí, ¿verdad? En términos de ácidos. Ahora, en términos de bases, si nosotros nos damos cuenta, básicamente es lo mismo, es el mismo proceso, ¿verdad? Lo único que aquí vamos a obtener, desde el punto de vista de qué teoría está planteada la fuerza de los ácidos, de las bases. A ver, ¿desde qué teoría está planteada la ácidos y bases débiles y fuertes? ¿Desde qué teoría? Preguntas de examen. De Arrhenius. ¿Por qué? Porque estamos viendo nosotros OH. Sí, estamos viendo la liberación de iones OH. Entonces lo estamos viendo desde el punto de vista de Arrhenius. Y entonces en este caso, las bases generalmente van también a trabajar en términos de la constante de equilibrio. Y en términos de la constante de equilibrio, básicamente lo que se va a obtener es lo que se denomina como la constante de basicidad. KB. Y esa KB tiene exactamente los mismos valores que la Ka, ¿verdad? Solamente que está enfocándose en una base o en un ion hidróxido. Entonces, aquí, de las bases más fuertes, ¿cuáles son? El hidróxido de sodio es una de las más fuertes. El hidróxido de sodio y el hidróxido de aluminio son de las más fuertes, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles serían bases débiles? Una base débil generalmente son algunas que se obtuvieron de algunas bases, de algunos compuestos de algunas sales. Por ejemplo, el amonio es una base fuerte, es una base débil, porque tiene muy poca ionización, ¿verdad? No genera iones OH, pero sí genera captación de átomos de hidrógeno. ¿Y ahí qué teoría estoy aplicando? Bronsted. Bronsted dice que una base es aquel que tiene la capacidad de captar hidrógeno. Entonces, si se da cuenta, bases fuertes serían todas las que liberan iones OH, ¿sí? Esas son las fuertes. Y las débiles serían aquellas que captan hidrógenos. Vean cómo poder relacionar ese tipo de conceptos en términos de identificar si es fuerte o es débil. ¿Ok? Le doy pausa. Va. Dale, pues. Ahí está. Ahí lo dejo. Si quieren copiar algo de ahí. Dime. Claro. Ustedes me dicen cuando estén listos. ¿Y por qué el agua siempre se multiplica por la constante de equilibrio? Eso lo mencioné ayer. ¿Por qué? Lo mencioné ayer en clase. ¿Por qué? Es constante, ¿no? Ahí está. Excelente, Iker. Porque el agua con pequeños cambios de temperatura no cambia sus condiciones, su concentración, por lo tanto es constante. Entonces el agua es constante. La K sub C por la concentración del agua, que es constante. ¿Cuál es la concentración del agua? 1 por 10 a la menos 14, ¿verdad? Pero esa es la KW, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Bueno, ¿podemos avanzar? Ustedes me dicen. Todavía no, aquí están escribiendo todavía. ¿En casa todavía están escribiendo? Sí, sí. Bueno. Ahí estamos también emocionalmente ahí con los de Olimpiadas. Felicitamos a los que ya participaron. Ahí Manuel,
Papu, Mario, felicitaciones a los que participaron. Y hoy hoy ahí felicitan a Centeno, que hoy está en biología, ¿verdad? Solo él está de esta sección, ¿verdad? En biología. Y Stephanie, que también está en química, y Diego López también, que están en química de esta sección. Entonces ahí los felicitan, ¿verdad? Están haciendo un esfuerzo ahí para ellos. ¿Y fueron presenciales a la USAC o en línea? Están en línea. Están en línea. Bueno, ¿podemos avanzar? ¿Sí? ¿En casa? Oye, va. Sigamos entonces. Terminemos, ya solo nos quedan 2 diapositivas. Bueno. De la fuerza de ácidos o de poder identificar si tenemos un ácido fuerte o un ácido débil, surge una disolución de sustancias ácidas y básicas a las cuales, por favor, Papu, a las cuales se les denomina disoluciones amortiguadoras, disoluciones tampón, o también suele llamárseles como disoluciones, aquí lo voy a anotar, buffer. Cualquiera de los 3 nombres hace referencia exactamente al mismo tipo de disolución. Soluciones buffer, soluciones amortiguadoras o soluciones tampón. ¿Qué son este tipo de disoluciones? Para empezar, una disolución, recordará usted que es la mezcla o la combinación de 2 sustancias. Una que disuelve y una que se disuelve. Eso lo vieron ustedes en biología con Erika. ¿Sí? Ahora bien, en términos de una disolución o simplemente llamada una solución, hay una combinación de 2 sustancias, una base y una sal, que es del mismo ácido, o una base y una sal del mismo ácido, que lo que buscan es mantener el pH constante de una disolución. En este caso, ¿cómo funciona la situación esta? Por ejemplo, usted consume cierto tipo de alimentos que en algún momento le puedan hacer algún daño. Generalmente, el pepino. No sé si usted ha consumido pepino completo, incluyendo las semillas. ¿Han consumido alguna vez así? Y después de consumir el pepino con todo y semillas o con la parte gel que tiene en el centro, después de haberlo consumido, a veces suele darse el fenómeno de que ¿cómo le llamamos nosotros? La gente le dice, es que se me repite la comida. ¿Ha escuchado usted ese término? Sí, pero sucede muy a menudo con el pepino por las características que tiene el gel. Y entonces, o una leve regurgitación, o sea, síntomas de vómito o algo así, Usted no consume ningún medicamento, sino que su cuerpo solito lo regula. A menos de que sea demasiado fuerte, puede producir una acidez. Y entonces ya necesitamos una sustancia que llegue a ayudarnos a controlar esa acidez. Ahora, este fenómeno del que les estoy hablando, el cuerpo lo regula solo. Porque ¿qué es lo que sucede? Se elevan los niveles, ya sea de ácidos o de bases en nuestro cuerpo. Y entonces la sangre, que es la que llena el estómago para poder hacer el proceso de digestión, libera ciertas sustancias para ir controlando esos niveles de acidez o de alcalinidad para poder nosotros sentirnos bien. Esas sustancias que se liberan, esas son las sustancias llamadas tampón, amortiguadoras o buffer, que lo que van a hacer es mantener constante el pH. ¿Cuál es el pH normal del estómago? Es bastante ácido por los jugos gástricos. Recuerde que la mezcla de jugo gástrico está formada por ácido clorhídrico, que lo vierte en las paredes del estómago, y también está formado por jugos biliares que vienen del hígado, que se almacenan en la vesícula biliar, que son bastante ácidos también y que se mezclan junto con el jugo gástrico. Y entonces, esto mezclado junto con enzimas que van, la enzima pancreática, también que va la lipasa que tenemos en la saliva, ¿verdad? Todo esto mezclado genera un entorno de acidez. Generalmente se dice que es aproximadamente alrededor de 3 el pH. Entonces, ¿qué sucede si se llega a elevar la acidez? Eso significa reducir el valor a 2, a 2.5. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
a nosotros nos hace daño y nos empieza a generar cierta molestia, ardor o alguna situación así. Entonces nuestro cuerpo lucha con eso, tratando de mantener continuo ese pH. Les decía que la sangre, por ejemplo, ¿se recuerdan cuál es el pH de la sangre? Lo vimos aquí. Le dije, era ligeramente alcalino. El pH de la sangre es aproximadamente entre 7.3 y 7.5. ¿Sí? Entonces, ya vieron lo que escribió ahí Julián, ¿verdad? Solo los que están aquí vieron eso. Bueno, entonces, la sangre también tiene un pH de ese tipo y con lo que nosotros consumimos con la dieta podemos alcalinizar demasiado la sangre o incluso llegarla al punto de la acidificación. Entonces, nosotros lo que generalmente hacemos es regular eso. ¿Cómo lo hacemos? A través de una solución tampón o una solución amortiguadora. ¿Qué es un amortiguador en un vehículo? El que evita los choques, ¿verdad? Lo mismo sucede con nosotros. Es el mismo principio. Ahora bien, ¿cómo están formadas las disoluciones amortiguadoras? La disolución amortiguadora está formada así. Si es un ácido débil, se va a unir una sal de ese ácido débil, ¿sí? Con un catión neutro, dice. O sea, se va a neutralizar. Es una sal neutra. Por ejemplo, el ácido acético, su contraparte para regular el pH sería el acetato de sodio. Va. ¿Qué es el ácido acético? Es el que vimos hace un rato. Es el vinagre. Ella está presente en el vinagre. ¿Cuál es la fórmula del ácido acético? Ahí se recuerda, lo teníamos en la diapositiva anterior. A ver, voy a colocar una C-triple-O-H, creo. Era CA, a ver, perdón. C-triple-O-H. CH3COOH. Ese es el ácido acético. Ahora, el acetato de sodio del que están hablando es simplemente, véanlo bien, porque por eso se dice que es la sal neutra del ácido. O sea que, ¿qué es lo que hace ácido al ácido acético? Este hidrógeno que está acá. Ese es el que lo hace ácido. Si se da cuenta, solo es un hidrógeno. ¿Verdad? Por eso es que es un ácido débil. Ahora, si usted se lo quita, ¿qué es lo que genera? Un CH3COO menos, con un ion hidrógeno por acá. ¿Sí? Aquí así. Ahora, a este, lo que sucede es de que a este se le suma un ion sodio más. Entonces, así es como se neutraliza este es el acetato, ¿sí? Del ácido acético. Le quité la parte ácida, me queda el acetato y se le une un sodio para neutralizarlo y entonces ahí surge el acetato de sodio. Y entonces, ¿cuáles serían cuáles son las soluciones amortiguadoras si lo vemos así? Sería, una solución amortiguadora sería el CH3COH y su sal, que sería el CH3CONA. Ese es el acetato de sodio. Ahí estaría, ¿ven? Que sería lo que estamos hablando acá nosotros. ¿Ok? Vean la forma en la que se da. ¿Puedo borrar? En casa. ¿Sí? Ahora bien, eso sucede con un ácido. ¿Qué pasa con una base? Exactamente lo mismo. Vea, dice, si la base es débil, también la sal de dicha base. Por ejemplo, a ver, ¿cómo sucedería esta? Voy a poner otra pantallita acá. ¿Cómo sucedería esta? Esta quedaría algo así. Miren, la base débil, por ejemplo, el amoníaco, ¿cuál es? Amoníaco, NH3, ¿no? Amonio es el NH4. ¿Sí? Va. NH3. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede para formar el cloruro de amonio? ¿Cuál es el cloruro de amonio? El cloruro de amonio generalmente es la sal de este mismo, que sería del ácido clorhídrico. Fíjese bien, para formar el cloruro de amonio. Este se ioniza y se introduce a este y quedaría así, miren. NH4
CR. Ahí bien, ese sería el cloruro de amonio, que sería la sal que se deriva de la base, que sería el amoníaco, ¿verdad? Ahí estaría el par de la disolución tampón. Entonces, esas dos. Si, por ejemplo, se eleva la cantidad de base, se neutraliza y se mantiene constante a partir de esta. Nosotros, ¿cuál es uno de los más a menudo que a menudo utilizamos y que nuestro cuerpo lo sintetiza? El bicarbonato de sodio. Ese es uno de los que proviene del ácido carbónico. ¿Y de dónde viene el ácido carbónico? Del dióxido de carbono que entra a nuestro cuerpo y que se hidrata. Desde ahí forma el ácido carbónico. ¿Y cómo se neutraliza o mantiene constante? A través de agregar bicarbonato de sodio. Por ejemplo, la gente que tiene problemas respiratorios los tratan de esa manera. ¿verdad? Bueno, entonces, ahí tenemos, esas serían las disoluciones amortiguadoras o tampón. Ahora, vean esta. Esta es una representación, una ejemplificación de una neutralización, de una titulación, se le llama. Nosotros lo vamos a intentar hacer, si nos logran habilitar el laboratorio, porque no tenemos mucho reactivo, de poder hacer esta práctica, esta titulación. ¿De qué se trata? De que usted tiene una base, que en este caso sería el hidróxido de sodio, y tiene un ácido, que sería el ácido clorhídrico. Uno lo tiene en un recipiente, en un beaker, al que le agrega un indicador, que en este caso es fenolftaleína. Tiñe las bases de fucsia, pero los ácidos los deja transparentes. Entonces, generalmente se le agrega unas 3 gotitas de fenolftaleína, la sustancia se vuelve de color fucsia, y usted llena una bureta con ácido, y entonces usted empieza a dejar caer. ¿Y cuándo sabe usted que se neutralizó? Cuando el color empieza a variar, empieza a bajar desde un fucsia intenso, pasa por un rosado claro y poco a poco va desapareciendo hasta que con una gota cambió totalmente de color, y ahí dimos el tiraje, ahí se dio esta representación. Ahora bien, fíjese bien, pues, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo miren, agua con, dice, en la primera, ¿cómo se llama? Aquí tenemos agua con hidróxido de sodio. Vea cómo el pH tiende a incrementarse desde un 8, conforme se le va agregando hidróxido de sodio, hasta llegar casi a un 14, que es el valor máximo. ¿eh? Es súper alcalino. ¿Qué pasa cuando yo agrego una disolución amortiguadora? Lo que sucede es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Empieza a mantener constante el pH. Hay pequeñas variaciones, pero no como lo que sucedería si solo le agrego agua, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo aquí es generando una dilución, que era lo que hablábamos ayer, y más ionización, ¿verdad? Ahora, lo mismo sucede, por ejemplo, con un ácido. Miren, yo tengo un pH 6 y le empiezo a agregar ácido clorhídrico y la solución empieza a disminuir su pH. O sea, el valor del pH empieza a disminuir. Eso significa que la acidez cada vez es mayor. Pero si en lugar de agregarle al agua ácido clorhídrico, le agrego a una disolución amortiguadora el ácido clorhídrico, vea usted cómo se mantiene constante. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el laboratorio con esa titulación, disminuir las bases y aumentar el ácido, el valor, a manera de mantenerlo constante y llevarlo hasta aproximadamente un 7. Y luego lo medimos a través de papel tornasol para determinar que logramos llegar a ese equilibrio, ¿verdad? Entre un ácido y una base. Eso esperamos hacerlo en el laboratorio, esperando que pues se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Si nos logran conseguir todo el material que ya pedimos. Entonces, hasta ahí quedamos. Con eso termino la presentación. Y ahí, pues, solo recomendarles, si tienen alguna duda, pues con todo gusto, y si no, recomendarles que empiecen a trabajar ya con su hoja de trabajo número 2, ¿ok? Gracias, Carlos. Con esto terminamos ácidos. Carlos. ¿Sí? De hecho, hay papelitos hasta para medirse el pH 1. A eso se le llama papel tornasol, porque cambia de color en función del pH. Ajá, tiene así unos cuadritos. Correcto, así es.
Exactamente lo de las piscinas también, solo que las piscinas generalmente tienden a mantenerse alcalinas. A ver, para mantener la salud del cuerpo humano, ¿cómo debe ser el pH del cuerpo? ¿Ácido, básico o neutro? Pues fíjese que el cuerpo humano para mantenerse saludable debe ser alcalino, o sea, debe ser básico. Si el cuerpo tiende a ser ácido, o sea, cambia el pH y pasa a ser ácido, por muy ligero que sea la acidez, empieza uno a enfermarse. Las enfermedades vienen porque cambia el pH del cuerpo. Y eso por los alimentos, por los hábitos, etcétera. ¿Verdad? El estrés cambia el pH. Bueno, dale. Hasta ahí la dejo, chicos.